El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a hablar acerca de los dos testigos de Apocalipsis 11. Los dos testigos de Apocalipsis 11. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 11, verso 3, y vamos a leer hasta el verso 5. Dice la palabra de Dios: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere dañarles, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vamos a orar. El texto continúa, pero vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra. Ayúdanos a asimilar espiritualmente tu mensaje, a entender la cercanía de los eventos que se están desarrollando actualmente y que tu venida está cerca, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Vamos a mirar en esta oportunidad a los dos testigos mencionados, descritos en Apocalipsis 11. Mucho se ha hablado acerca de este pasaje, mucho se ha dicho, incluso cerca de nuestra ciudad se levantó un grupo que decían que entre ellos estaban los dos testigos de Apocalipsis 11 y daban a entender por consiguiente que ya el Señor estaba más cerca de lo esperado, que ya iba a venir en este tiempo o en estos días, aunque eso es algo que no podemos negar, porque la Biblia dice que el Señor viene en cualquier momento, viene por su iglesia, pero ellos daban a entender que entre ellos estaban estos dos testigos. Bueno, pasaron los días, pasaron los meses y eso pues cayó a tierra, porque no era así. Además del hecho de que, de acuerdo a la descripción que vamos a mirar aquí, estos testigos no son de Colombia, ni de Venezuela, ni de México. Tienen una identidad clara y está descrita aquí en el pasaje. Entonces, miremos el origen de los dos testigos. Quiero recordarles que estamos viendo una serie de estudios de los acontecimientos del tiempo final, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a mirar el origen de los dos testigos. El origen de los dos testigos, su mensaje y su final. Su origen es humano en el sentido de que ellos van a nacer o ya nacieron, eso solo lo sabe Dios. Nosotros aquí solamente podemos tomar como base el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta anunciado por el profeta Isaías y por el profeta Malaquías. Ambos hablaron de la llegada del que iba a preparar el camino del Señor. Pero Juan Bautista no era la reencarnación de Elías, porque la reencarnación es antibíblica, es hereje, no es correcta. Esa es una falsa enseñanza que no aceptamos, porque la Biblia no habla de eso. Esa es una práctica de algunas religiones orientales y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces no es Elías en el sentido literal, pero sí que Juan el Bautista iba a predicar
con la misma, el mismo fervor, con la misma autenticidad con que predicaba Elías, el profeta, en los días de Jezabel y Acab. Así que estos dos varones o ya nacieron o van a nacer. Es posible incluso que nazcan en ciertas condiciones extraordinarias. Ejemplo, no sabemos qué circunstancias rodearon el nacimiento del profeta Elías, pero sí conocemos los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Juan el Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth, que eran dos ancianos, de los cuales era imposible que naciera, tuvieran un hijo a tan avanzada edad. Pero el Señor los escogió y el Señor hizo un milagro para que de estos dos ancianos naciera Juan el Bautista, que era muy cercano familiarmente a Jesús. Entonces, tenemos aquí un mensaje que nos dice que Dios va a prodigar dos hombres llenos del Espíritu Santo en el tiempo en el que la iglesia sea arrebatada, y entonces el pueblo de Israel va a recibir la total concentración del Espíritu Santo, y muchos en Israel se van a convertir al Señor. Es una expresión que tenemos aquí, mire, que dice daré, dando a entender de que es una oportunidad, es un regalo que Dios está dándole a su pueblo Israel, ya reunido en su tierra. Habrá un pacto en el que el anticristo se hará pasar como una especie de Mesías, o así lo entenderán ellos. Y de esta forma, él logrará ganarse la confianza del pueblo de Israel, o por lo menos ellos van a tener que hacer creer que lo reciben como el Mesías. No es un pacto amistoso, de acuerdo a los vocablos hebreos que se usan allí, cuando el profeta Daniel habla acerca de la venida de este personaje que viene del abismo. Entonces, ese es el origen de ellos. Son dos hombres que van a llegar de parte de Dios al pueblo de Israel. Van a predicar en Jerusalén y van a predicar el mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino es aquel que llama a Israel a creer en la llegada y en el acercamiento de Jesús el Rey, como el descendiente de David. Entonces, esta es la identidad, o por lo menos el origen de ellos. No pensemos, por ejemplo, que son la resurrección de Moisés y Elías, como algunos han estado diciendo, que son Moisés y Elías. No, eso no hace parte del plan de Dios. Y en ninguna parte la palabra de Dios expresa eso. Lo que sí expresa es que tendrán el poder similar al que operó en Moisés y en Elías. Mire la identidad de estos dos hombres. La identidad. Bien, son testigos. La palabra que se usa aquí, martisín, habla de que son mártires. Estos hombres saben que ellos van a desarrollar un ministerio por tiempo limitado. Tienen un tiempo de inicio y un tiempo de final. Y durante ese tiempo el Señor los va a respaldar de una manera poderosa. Pero ellos no van a terminar de pronto en un lecho, en una cama, ancianos. No, ellos van a ser asesinados por el anticristo, por causa de la predicación. Entonces aquí, mire usted cómo en el último libro de la Biblia se nos habla acerca de la genuina naturaleza de un profeta. Un profeta es una persona que proclama la verdad de Dios incluso a costa de su propia vida. Es un mensaje que no podemos pasar por alto en una época en la que tanta gente se atribuye el título de profeta. Profetas que no muestran, en muchos casos, no voy a decir que son todos, pero muchos de estos profetas no tienen ese perfil bíblico que sí tienen los profetas llamados por Dios, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y que sus vidas en muchas ocasiones estaban en riesgo, y algunos incluso
murieron de manera tortuosa por causa del mensaje del Evangelio. Este es el testimonio real de lo que es un profeta. Entonces hay que considerar esta palabra para tenerla en cuenta cuando alguien se autoproclame como profeta de Dios. Este profeta que está mencionado aquí en Apocalipsis, de acuerdo al vocablo griego que usó el Espíritu Santo, que es el que inspira esta palabra, es un testigo judicial, alguien que está dispuesto a dar un testimonio frente a un tribunal a favor o en contra de alguien. Eso es lo que significa la palabra martisín, que es la que se usa para describir la naturaleza de estos dos hombres. No se dice el nombre de ellos, no se dice que son Moisés, no se dice que es Elías, no se dice que es el uno, el otro, o Enoc, como algunos han dicho. No se dice nada de eso. En cambio, se habla de su mensaje, se habla de la similitud que hay entre ellos y la labor que se desarrolló con los hombres mencionados, Elías y Moisés. Tampoco se dice de qué linaje o de qué casa, familia son. No se sabe. Lo que sí sabemos es que son dos israelitas. Dos israelitas. Porque ellos van a predicar su mensaje en la ciudad de Jerusalén. Y exactamente en el templo. O por lo menos en el patio del templo. Dice aquí, comenzando la palabra de Dios, este pasaje que hace parte de esta descripción en Apocalipsis capítulo 11, hay una distribución que el Señor hace con respecto al templo de Dios. Dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Dando a entender de que hay un tiempo especial en que estos dos testigos van a predicar. ¿Dónde? Allí, en el templo de Dios. Ellos van a estar en la parte de afuera. Ellos van a predicar y serán escuchados. ¿A quién va dirigido el mensaje de estos dos grandes profetas? A Israel. Recordemos un detalle. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, mediante este gran fenómeno espiritual y bíblico, el arrebatamiento, aquí en la tierra no habrá más predicación para el pueblo gentil. La predicación se va a dirigir exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Dónde? En la tierra de Israel. Por allí estaba diciendo el líder musulmán del pueblo de Irán que en 15 años Israel desaparecerá. Mire qué afirmación. Es evidente que este hombre no conoce lo que dice el profeta Jeremías y el Señor a través de toda su palabra. Y no cree en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. No cree en lo que dice el Dios en el que nosotros hemos creído. Por eso él dice eso. Israel va a permanecer. Eso sí, bajo lucha. Pero va a permanecer hasta que venga el Señor y los rescate del asedio en el que van a estar cuando Él venga por segunda vez, en el momento en que todo ojo le verá. Así que allí estarán estos profetas anunciando el poder de Dios. Esto va a suceder ya en Israel, para que tengamos esta apreciación. En Israel ya hay profetas propios del mismo Israel, convertidos a Jesús. Lo han reconocido a Yeshua como el Mesías y lo están predicando. Este es un tiempo que el Señor Jesucristo mencionó a manera de profecía allá en Mateo capítulo 24 y en los diferentes evangelios donde Él habla acerca del fin. Cuando ustedes vean que la rama de la higuera se enternece, que está tierna, es porque ya está cerca el verano. Bueno, en este tiempo Israel ya está ablandándose. No estoy diciendo que todo Israel se ha convertido a Cristo, no. Pero ya hay grupos cristianos de israelitas y de judíos
en la propia tierra de Israel. Así que eso va a aumentar. Eso va en aumento porque ya viene el verano. O sea, viene el tiempo en que el Señor dará cumplimiento a su palabra. Así que hay una forma más en la que podemos distinguir la identidad de estos dos grandes profetas. Los dos olivos mencionados en Zacarías capítulo 4, verso 2. Esta es una indicación de que estos dos hombres hablarán llenos del Espíritu Santo. Se manifestará a través de ellos el poder de Dios. Creo también que no solamente tendrán el poder de parte de Dios para impedir que llueva y para convertir las aguas tal vez del río Jordán en sangre. También harán milagros asombrosos. Y en Israel se convertirá mucho pueblo, mucha gente. Se convertirán a Jesús de Nazaret y le reconocerán como el Señor. También están mencionados como los dos candeleros que están delante de Dios. En el libro del Apocalipsis se menciona que hay unos candeleros que están frente al trono de Dios. Estos candeleros que están allí es la forma de simbolizar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es clara la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo se va a derramar sobre estos hombres de una manera poderosísima. Por eso, podemos entender que esta es la lluvia tardía de la que habla el profeta Joel. Este tiempo de predicación, de milagros y de mensaje convincente. Mire, mucha gente en Israel van a reconocer a Jesús, el que murió en la cruz, el que entregó su vida siendo inocente. Lo van a reconocer como el Salvador, como el Mesías prometido por los profetas desde Génesis. Lo van a reconocer y lo van a aceptar como su Salvador. Pero no serán gentiles, serán judíos, israelitas de cada familia de Israel: Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí. Seguramente es posible que haya gentiles. En el Antiguo Testamento hay varios gentiles que se convirtieron al Dios de Israel. Está Naamán, Rahab, Ruth la Moabita, hay otros más. La reina del sur, por ejemplo, se convirtió al Dios de Salomón. Entonces es posible que tal vez haya algunos gentiles, pero lo que quiero acentuar es que es un mensaje dirigido directamente a la nación de Israel, no a los gentiles, porque cuando los dos profetas que tienen el poder para cerrar el cielo y para que el agua se convierta en sangre estén predicando en Jerusalén, cuando esto suceda, ya la iglesia habrá sido llevada al cielo. Ya la iglesia de Cristo dispersa entre el pueblo gentil, habrá sido arrebatada y llevada al cielo. Mire qué poderoso es el Señor. Entonces, estos dos hombres mantendrán una lucha contra el anticristo y sus agentes. A fin de cuentas, ellos serán muertos por el anticristo, pero cuando Dios así lo designe, cuando Dios así lo permita, mientras ellos harán la obra de Dios. Quiero hacer mención aquí del tiempo límite. Sí hay un tiempo límite de salvación, sí la hay. Y ese tiempo límite de salvación debemos tenerlo en cuenta. Hay que mirar el reloj de Dios. Hay que observar el reloj de Dios para que no se nos vaya a escapar el tiempo como agua entre las manos y después se diga que no hubo oportunidad de salvación. Observe usted el tiempo que Dios le va a dar a estos dos hombres llenos del Espíritu Santo, de los cuales no sabemos el nombre. Aclaro eso para que se entienda que no son ni Moisés, ni Elías, ni Enoc, que también fue traspuesto antes del diluvio. Estos hombres tienen la meta, tienen la orden de parte de Dios de predicar durante un tiempo establecido. ¿Cuánto es ese tiempo?
Dice el texto aquí en Apocalipsis 11:3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días. Vestidos de cilicio. Esta es una señal de que su mensaje es fuerte. Un mensaje áspero. Es un mensaje similar al de Juan el Bautista. Es más, si queremos conocer un poquito más acerca de la predicación de estos 2 poderosos hombres, tenemos que ver la predicación de Juan el Bautista y cómo trató a los líderes religiosos de su tiempo. Era un mensaje pero tan fuerte. Su contenido y la forma, la vehemencia, la fuerza de la voz. Recordemos que Juan el Bautista es recordado como voz que clama en el desierto. Es una voz potente, una voz que se escuchaba a muchos metros de distancia, una voz que retumbaba no solamente en el aire, sino en el corazón de los que escuchaban. Así va a ser el mensaje de estos 2 testigos. Tal vez muchos dirán, ay, me gustaría escucharlos. Lo que tiene que hacer es escuchar los profetas de hoy, los verdaderos profetas de hoy. Escucha lo que dicen los verdaderos predicadores de hoy. Escucha lo que dicen los verdaderos profetas, los verdaderos evangelistas de hoy. Escúchalos. Aquellos que no adornan la palabra, aquellos que no le restan ese valor contundente al mensaje evangelístico, aquellos que dan el mensaje sin flores, aquellos que llaman al arrepentimiento sin el temor de ofender a nadie. Esos profetas existen hoy. Escúchalos. De pronto estos 2 hombres, el mensaje es más fuerte, más contundente. Tendrán cierto tipo de predicación. Usarán mucho la parábola, tal vez. Es posible. Aunque ese tipo de mensaje era para Jesús. Jesús es conocido también como el paraboleador, porque él enseñaría de esa forma. Y había un objetivo por el cual Jesús enseñaba de esa manera. Para los que tenían el corazón engrosado de grasa, el corazón endurecido, no entendieran el mensaje de salvación y no pudieran ser salvos. Ese era el objetivo de Jesús, para que los que tenían el corazón tierno pudieran entender la parábola. Pero estos hombres van a dar un mensaje terrible para todos aquellos que estarán viviendo en el pecado y no querrán recibir a Jesús, a Yeshua, así lo van a nombrar ellos, Yeshua HaMashiach, como su Señor y como su Salvador. Es un mensaje realmente fuerte. Hoy mucha gente está acostumbrada a un mensaje suave, un mensaje con aire acondicionado, un mensaje muy flexible. Pero no te ofendas. Dios te ama tal como eres. Dios tiene grandes cosas para ti. Ven a la cruz así como estás, no importa. Ese mensaje tan flexible, tan suave, no transforma vidas. No estremece. No hay una terapia de choque con ese mensaje. Entonces entendamos el mensaje de los profetas, este último mensaje de predicación antes de la segunda venida visible de Cristo, es un mensaje que partirá a la gente, desmembrará emocionalmente a las personas, como dice la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Es un mensaje que desmigajará las conciencias de los que escuchen. Ese mensaje es el que transforma y el que produce creyentes genuinos en el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de los 2 testigos. Ahora, ellos tienen un límite de tiempo, que era lo que estaba mencionando. ¿Cuánto es el límite? 1260 días. 1260 días. 42 meses forma para hablar a los gentiles. 1260 días para hablarle al pueblo de Israel. 3 años y medio para que se entienda que es la mitad de una semana de años. A ver,
Dios ha distribuido el tiempo en términos proféticos, de cierta manera, para que su pueblo pueda entender y pueda más o menos ir midiendo el tiempo. Nosotros entendemos, de acuerdo a la profecía dada al profeta Daniel, de las 70 semanas, que hay una semana más que no se ha cumplido. Esa última semana, que es la semana 70, esa última semana está dividida en dos espacios, dos periodos. El primer periodo, 3 años y medio. Segundo periodo, 3 años y medio. ¿Por qué Dios siempre ha usado esta medida de 3 años y medio? Por ejemplo, tenemos a Jesús en un ministerio de aproximadamente 3 años y medio. ¿Cómo sabemos eso? El texto no lo dice, pero el apóstol Juan, a quien el Espíritu Santo le permitió escribir las fiestas de la Pascua a las que Jesús asistió, nos da a entender de que Jesús asistió a 3 fiestas de Pascua, más otra medio año, digamos así, fiesta de los tabernáculos. Así que por eso entendemos que el ministerio de Jesús debió haber durado 3 años y medio. Además de eso, tenemos a Jesús hablándole a través de una parábola, la parábola del viñador. El viñador que en medio de su cultivo tenía una higuera. Mire cuánto tiempo el viñador esperaba recibir fruto de la higuera. 3 años. 3 años. El dueño del plantío. El viñador le dice, cuando el dueño del plantío le dice, mejor arráncala, córtala, porque no da fruto hace 3 años. Dice entonces el viñador, permíteme abonarla. Permíteme abonarla. Esa historia o esta parábola usted la puede encontrar allá en los evangelios. El Señor le da la orden entonces, ok. Supongamos que el viñador dijo 1 año, pero en realidad, de acuerdo al patrón profético que venimos viendo, le dio 6 meses, o sea, medio año. Entonces, ¿cuánto tiempo debería una persona, hablando ya nosotros acá, aplicando esta palabra a nuestra vida, cuánto tiempo debería ser lo necesario para que una persona dé fruto genuino de arrepentimiento y entienda su llamado para el servicio al Señor? 3 años y medio. Entendamos aquí que la higuera representa a Israel. Y Dios, el Señor Jesucristo, le estaba enseñando al pueblo que la higuera había tenido tiempo suficiente para dar fruto. Pero la higuera no dio el fruto. Israel no dio el fruto. Por lo tanto, el Señor los condena en ese momento. Los condena por su incredulidad y por su dureza de corazón. En ese momento el Señor dijo muchas cosas de las que hablaremos en otro momento. También tenemos a Elías. Dice la Biblia que Elías oró y no llovió por 3 años y medio. El Señor le habló a Elías en el 3er año de sequía. Pero Lucas 4:25 y Santiago 5:17 nos afirman que fueron 3 años y medio los que la tierra estuvo sin lluvia. Entonces fíjese, de acuerdo a lo que estamos viendo, estos 2 grandes profetas que van a experimentar y van a manifestar el poder de Dios como fue dado a Elías, es posible que las plagas, los juicios que hemos mencionado en días anteriores, usted puede buscar eso a través del canal Didascalia TV, allí están todos los mensajes anteriores, podemos entender que ellos van a dar la misma orden y no habrá agua dulce, no habrá lluvia durante ese tiempo, porque ellos podrán hacerlo. Dios les va a otorgar ese poder. Y aquí está mencionado, 3 años y medio. Fíjese que en la profecía, aquí se nos habla que el anticristo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Eso lo dice el profeta Daniel y también lo dice aquí el libro del Apocalipsis. ¿Por qué a la mitad de la semana? O sea, 3 años después. 3 años y medio después de que la iglesia sea arrebatada. Y cuando estos 2 poderosos profetas estén predicando, a la mitad de la semana,
el anticristo logrará quitarles la vida y logrará entrar en el templo construido para el Señor. Sí, Señor. A la mitad de la semana. Dice la Biblia, el apóstol Pablo, que el anticristo, que se levanta contra todo lo que es objeto de culto o se llama Dios, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quiénes le han impedido al anticristo entrar hasta el lugar santísimo y sentarse como Dios? Los 2 profetas. Pero ese poder tiene límite, porque va a llegar el momento en que el anticristo los vencerá. Fíjese que cuando dice aquí que los vencerá, da a entender de que hay una lucha. ¿Cómo se van a defender los profetas? Por medio del poder de Dios. Dios los defenderá, Dios los guardará. ¿Cuándo el anticristo les quitará la vida? Cuando Dios se lo permita. Porque es que cuando un siervo de Dios, cuando una persona está decidida a servirle al Señor, si Dios te ha llamado al servicio, al ministerio, Dios te va a dar todas las herramientas para que tú le sirvas. Te va a dar la provisión. Te va a dar la forma de ejercer tu llamado dirigido por Él. Dios no llama a una persona para pasar penurias, hambres y decir que está predicando, pero mientras está predicando no puede ver ningún fruto de ese ministerio. No, tiene que haber un salario, así sea mínimo. De pronto al principio sea mínimo, sea poquito, pero con el paso del tiempo el siervo de Dios debe vivir de aquello que predica, porque el que trabaja en el altar, come del altar, vive del altar, entonces come de allí. Eso lo dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, hablan de eso. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, ¿cuál es el punto central aquí? Estos hombres van a vivir de su ministerio y serán respaldados poderosamente por Dios. Y fíjese que el anticristo, con todo y su poder político a nivel mundial, no podrá contra ellos. ¿Cuándo el anticristo los vencerá? Cuando Dios diga, ok, hasta aquí. Todo tiene un límite. Así como hoy hay un límite para hacer un llamado de salvación. Todo tiene límite. Hay un límite para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay límite para la salvación. La Biblia dice que la puerta de la salvación se va a cerrar. Y yo creo que ya se está cerrando. El mal se ha multiplicado tanto que en el mundo las personas que predican el evangelio en plazas, lugares públicos, están siendo agredidas físicamente y sin poder defenderse, sin que nadie les defienda. Hombres y mujeres están arriesgando la vida para predicar el evangelio en lugares donde es difícil. Y hablo de lugares como Inglaterra, España, Estados Unidos. Predican el evangelio y son agredidos y pareciera que nadie los defendiera. Esto es algo que está cada vez en aumento, como dice la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Entonces cada vez será más difícil la predicación del evangelio. Está atento a las señales. Está atento a las señales. Si todos aquellos que me están escuchando en este momento, que yo sé que les gustaría escuchar a los profetas, si llega el día en que la iglesia sea llevada y tú no te vas, es posible que te toque escuchar a los 2 profetas. Pero no es recomendable, porque si tú estás escuchando esta enseñanza ahora, es porque estás listo para irte con el Señor cuando el Señor venga por su iglesia. Pero si te toca escuchar a los 2 profetas, es porque te quedaste. Habiendo conocido el mensaje del Evangelio de Jesús, te quedaste. Y es difícil, no quiero decir imposible, pero sí es difícil que alcances la salvación de tu alma si no te vas en el arrebatamiento de la iglesia, en este tiempo, en que todavía hay oportunidad para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Nos dice la palabra de Dios que estos 2 poderosos hombres llenos del poder de Dios y llenos del Espíritu Santo de Dios serán muertos por el anticristo. Y mire, qué tremenda cosa. Sus cuerpos estarán en la plaza de la ciudad
por 3 días y medio. 3 días y medio. Este es un mensaje claro. Es un mensaje de que a la mitad de la semana 70, que son 7 años de gran tribulación, allí en ese periodo, el anticristo le quitará la vida a los 2 profetas y entrará en el lugar santísimo haciéndose pasar por Dios. Es una señal de que Dios lleva un reloj. Ese reloj está haciendo TikTok. Ese reloj está funcionando perfectamente. Y todos los eventos profetizados se van a cumplir al pie de la letra. No puedes quedarte. No te asustes por lo que viene. No te asustes por lo que estás viendo a través de las noticias. Cómo atacan al pueblo de Israel, a pesar de que Israel se haya apartado, a pesar de que en Israel se están haciendo cosas que no son de Dios. Deja que Dios trate con ellos. No te opongas a la nación de Israel. Mira lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios va a hacer con ese pueblo. Pero no permitas que tú te pierdas por no querer aceptar lo que está profetizado, por lo que está escrito. Dice la palabra de Dios que cuando pasen 3 días y medio y después que la tierra celebre, porque el mensaje de estos 2 hombres se va a escuchar en toda la tierra. Este es el período que se conoce como gran tribulación. Estos 2 hombres, dice el Señor, aquí a través de su palabra, que ellos volverán a vivir y escucharán una voz del cielo que les dirá: subid acá. De igual manera la iglesia va a recibir ese mensaje. Sube acá, iglesia, y nosotros entraremos por esa puerta que está descrita en Apocalipsis capítulo 4. Recordemos ese pasaje. Esa puerta se abrirá para que la iglesia de Cristo entre por allí. ¿Cuál es la palabra que nosotros vamos a escuchar? Subid acá. Nosotros subiremos con el Señor Jesucristo y estaremos allí para nuevamente volver con Él a la tierra. Dice entonces la palabra de Dios que entró el Espíritu de Dios en ellos, se pusieron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y subieron al cielo frente a la mirada atónita de toda la gente. Sus enemigos, el anticristo, lo verá. Pero el anticristo no se puede convertir a Cristo, porque es que el anticristo viene del abismo. Su naturaleza es maligna, es malvado, es malo. Y dice la palabra de Dios que después que ellos sean sacados de este planeta y sean llevados al cielo frente a la mirada de sus enemigos, en aquella misma hora habrá un terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbará. Y por el terremoto morirán aproximadamente unos 7,000 hombres. Esto es profecía no cumplida todavía. Y los demás se aterrorizarán y darán gloria al Dios del cielo. De aquí en adelante, mire lo que dice el verso 14 de Apocalipsis 11. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. De aquí en adelante viene una persecución mortal en contra de todos los israelitas que hayan recibido a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Y pocos quedarán vivos, muchos morirán. De aquí en adelante comienza esa gran multitud que está descrita en Apocalipsis capítulo 7, cuya primicia son 144,000 israelitas, y después una gran multitud que Juan no podía contar. Esto es profecía que no se ha cumplido. Esto va a suceder. Esto va a pasar. Ahora, hoy tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Léela. Escucha lo que dice el profeta Joel. Escucha lo que dice el profeta Sofonías. Escucha lo que dice el profeta superior, Jesús de Nazaret. Escucha lo que viene para este mundo y agárrate del Señor. Dile que te llene con su Espíritu Santo. Tú no puedes quedarte si la iglesia es arrebatada hoy. Tú no puedes quedarte. Conociendo lo que dice la Biblia, no debes quedarte. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a ser sensibles, muy sensibles a la voz de los profetas, que es la base de todo lo que está escrito. El Señor Jesucristo lo dijo. Los profetas
Los profetas, hay que escucharlos. Ellos han sido enviados por Dios. Si has escuchado un profeta que tiene la palabra de Dios, atento, debe ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, que nosotros hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, háblanos. Ayúdanos a ser sensibles a los tiempos finales. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablándonos de que estamos viviendo días finales. Ayúdanos a creer que lo que dice Apocalipsis 11 se va a cumplir tal cual como está profetizado allí. Gracias por darnos la oportunidad de conocerlo. Señor, escucha la oración de aquellos que en este momento desean entregar su vida a tu gobierno. Ayúdales, Señor, a reconocerte como el Señor de sus vidas. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.